Seguimos en Ojalá, hablando un poco de aquí y de allá, como dicen, ¿no? Pero con lo de los objetivos del milenio que estábamos hablando hace un momento, yo digo que es una lástima que, primero es una lástima que se hayan propuesto las metas que se propusieron todos los países y que no se vayan a lograr, es una lástima. Pero segundo, es una lástima que cualquier estado del mundo y cualquier gobierno tenga que tener eso como referente para enfrentar los problemas que tiene su población. Es verdad. Es una verdadera lástima tener que decir, bueno, ¿cuánto es que proponen rebajarle a la pobreza de aquí al día 15? Está bien, mamá, de aquí al 15. Está bien, vamos a ubicarnos ahí. ¿Cuánto es que hay que invertir para eso? No, 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 por Dios. Esto no puede ser. Yo estaba mirando las cifras, por ejemplo, de Venezuela. Venezuela, leía recientemente, es el país con mayor matrícula universitaria ahora mismo, por ejemplo. Y el presidente Chávez no tuvo que decir, bueno, ¿cuánto es que le plantean los objetivos del milenio? No, espérese. Hay cosas que hay que resolverlas. Claro. Hay cosas que hay que resolverlas. Y que no puede ser que usted, un Estado, un gobierno, tenga que decir, de que bueno, vamos a proponernos, por Dios, Cuba que superó el analfabetismo hace años. Cuba superó el analfabetismo hace años, hace décadas. Y hay otros países, Bolivia que está a punto Ecuador, de superar el analfabetismo, pero todas estas son gobiernos que se han dado programas para superar el analfabetismo, no dependiendo de los objetivos del milenio, por Dios, no dependiendo de cuánto van a dar las potencias europeas y los Estados Unidos al Fondo de las Naciones Unidas para ayudar a toda esta gente a ver cómo los llevamos. Mientras tanto, en el mundo se mueren 17.000 niños todos los días. ¿Entiendes? O sea, es una lástima. Lo de los objetivos del milenio es doble lástima. La primera, que no se cumplan. Que no se cumplan incluso porque las grandes potencias no han tenido dinero para esto, porque ellas han entrado en crisis. Pero antes tampoco lo daban. No estaban en crisis, estaban bollantes, era una maravilla todo hace 5 o 10 años, pero tampoco lo aportaban. Para superar, por ejemplo, un problema tan grave de salud, de educación, de comida, de alimentación, de trabajo, en África, por ejemplo. En África y en América Latina también, América Latina por igual. Entonces, uno tiene que lamentarse de la filosofía que gobierna en los estados, en los gobiernos como estos que nos tocan a nosotros. Es una vergüenza incluyéndonos nosotros. Es una vergüenza tener esas metas. Es una vergüenza tener esas metas. Es una vergüenza proponerse para el 2015 llegar a la mitad de la tasa de miseria, de pobreza que hay ahora. No, vamos a proponernos acabar con la miseria, por Dios. Cuanto antes, mejor. Ese debía ser el objetivo. Ramón, además hay algo, permite que te interrumpa. Uno mira las cifras y se olvida que esas cifras tienen carne y hueso. Entonces tú dices, no, que 159 la tasa de mortalidad materna. Debió estar en 86. Estamos diciendo que, óyeme, estamos hablando de mujeres que se están muriendo innecesariamente en el parto. Por cada 1000. ¿Entiendes? Entonces, óyeme. Pero ¿cómo es posible que usted sea tan insensato, que usted sea tan inhumano y que estas potencias que controlan el mundo a través de la ONU, que hacen lo que les parece allí, vean las cosas de esta manera? Y que además podamos nosotros caer dentro de ese esquema también, ese esquema de análisis de la realidad, de concepción, de filosofía con respecto a la realidad. No debe morir nadie, por Dios. De cada 1000 nacidos vivos no debía morir ninguno, debíamos tener
unos servicios de salud tan formidables y nuestras inversiones debían priorizar de tal manera la salud, la educación, el empleo, que no tuviéramos analfabetos. Pero mira, Ramón, una de las cosas que concluyen todos los médicos, ahora que tú hablas de la mortalidad infantil, una de las cosas que concluyen los médicos es una vez más el tema de la pobreza, que explica por qué. Creo que el 90 y tantos de los nacimientos en República Dominicana se producen en centros hospitalarios o clínicas, por lo que no habría razones de pensar de que o curanderas o matronas, ¿no? Parteras intervinieron en eso. Entonces, ¿cuál es la razón de que se producen tantas estas muertes, igual que la mortalidad materna? Porque no acuden, Ramón, con regularidad a la consulta médica. ¿Por qué no acuden? Por las razones que fueren. En un adolescente es porque, bueno, porque está embarazada y se le esconde a su padre o no tiene la suficiente información. Pero en la mayoría de los casos, pobreza. No van a la consulta médica, no tienen las atenciones adecuadas, no tienen la alimentación adecuada. Y entonces, bueno, mueren los niños y mueren también las madres. Y dirán, pero es que nos faltan 1.000 millones, o 100, o 200, o 500 millones para... No. Probablemente no hay que invertir ni remotamente lo que se propusieran o lo que pensaran algunos ministros y algunos técnicos, porque conseguir que una embarazada vaya a la consulta con tiempo, eso se consigue sencillamente logrando una mayor participación comunitaria en la gestión del fenómeno de la cuestión salud. Absolutamente cierto, Ramón. Teniendo, por ejemplo, trabajadoras sociales, haciendo más contacto con las juntas de vecinos, con los clubes, con las asociaciones barriales, que saben dónde están las embarazadas y que pueden decir, y usted no ha ido a la consulta, o usted va a la consulta, y que pueden tener un chequeo de todo eso. Si se organiza el país, si se institucionaliza el país desde abajo, probablemente hay que invertir una décima parte quizás, y quién sabe si hasta una centésima parte de lo que se propone esta gente, si confiaran los estados y los gobiernos más en la organización de las comunidades. Así es. Porque es una cuestión de gestión también, no es solamente de los recursos, sino de cómo se gestionan los recursos. Ramón, hay un asunto de voluntad política y de orgullo de gobierno. O sea, esta vergüenza que acabamos de pasar, o sea, usted tener que admitir que no hemos logrado este mínimo de mínimos, ¿verdad? Usted tiene que tener como orgullo como país, o sea, como clase dirigente, como gobernantes. Me estoy refiriendo también al empresariado. En este país no se mueren los niños, como hay las vallas en Cuba. En América Latina, tantos niños duermen a la intemperie todos los días, ninguno en Cuba. ¿Entiende? Usted tiene que tener orgullo de país. Eso es lo que carecemos aquí. Aquí nos da igual. Nos da igual, Ramón. Entonces tenemos que tener esa dignidad, pero esa dignidad nace, ¿tú sabes qué, Ramón? De la empatía que deben tener las élites gobernantes con los ciudadanos y ciudadanas. Cuando no hay empatía, a ti se te importa. Cuando tú no le tienes aprecio, cuando tú no simpatizas por el otro, ¿verdad? Por el prójimo, entonces a ti se te importa. Sí, pero eso tiene también muchísimo que ver con ¿qué? Con la cuestión de que no pensamos en el país en su conjunto. Claro. No. A mí me interesa progresar yo, estar bien yo, o veo las cifras de mi grupo, las cifras de mi empresa, pero no veo las cifras del país. Y las del país me importan, porque no hay un pensamiento en términos colectivos. No se concibe el país en términos colectivos, sino en términos fragmentados. Los empresarios por aquí, la gente por allí, los trabajadores por un lado, los otros por el otro, el gobierno por un lado, las otras instituciones por el otro lado. O sea, no hay una concepción que sea monolítica, que sea unificadora, de que tenemos que tener un país tal, los dominicanos debemos ser tal. No hay tal, eso que tú decías, ¿no? Eso que tú decías, no hay una concepción global de país. Por eso, bueno, nos embarcamos en este tipo de aventuras y de forma de pensar de los objetivos del milenio,
cuando lo que debimos hace mucho tiempo es pensar, aquí no debe haber miseria, aquí no debe haber analfabetismo, aquí no debe haber todas esas lacras que tenemos. ¿Entiendes? Hace tiempo que debimos haberlo pensado. Y no tuviéramos la violencia que tenemos en la calle. Claro. Tuviéramos la violencia que tenemos en las calles. No tuviéramos la situación que tenemos en las calles, que es el fruto de todo eso. El fruto de esa desigualdad, de ese aislamiento en que está aquí todo pensado todo. Porque esa indiferencia, Ramón, es una manifestación de violencia. Entonces, los de abajo perciben la indiferencia de quienes pueden como una manifestación de violencia contra ellos. Claro, pero lo es. Es así. Pero lo es. Se nos agotó el tiempo. Así que, bueno, se acabó esto. Se acabó. Gracias por estar con nosotros ahí. Les esperamos mañana. Mañana, así es. Seguimos aquí en Ojalá.